Bueno, buenas noches. El día de hoy les vamos a estar explicando el desarrollo de este parcial, el desarrollo de este programa, ¿sí? Que tiene pues varios scripts, varios archivos de ejecución. En este momento les voy a explicar lo que es el cliente, la entrada y el servidor clasificador. Comenzamos. Entonces tenemos aquí lo que es el cliente.go, que pues sus importaciones, las librerías o módulos que estamos requiriendo, ¿sí? Los paquetes tenemos aquí Bufio, FMT, Net, OS y Strings. Tenemos una función que se llama cliente entrada y tenemos lo que es el main. Este proyecto o este parcial está desarrollamos la persona de Cristian Garzón, Nicolás Ibáñez, Jefferson Cardona Giraldo y mi persona Sebastián Londoño Valencia, que es quien les habla. Pues comenzamos. Dice que el cliente recibe, ¿cierto? Por argumento de cuando ejecutamos el cliente, te recibe lo que es el puerto, ¿sí? Es el puerto del cliente a quien le vaya a enviar el dato, ¿sí? O lo que ingrese por el cliente. Eso pues lo asignamos aquí a la conexión, ¿sí? Es una conexión de tipo UDP4. Sí, se va a desarrollar para todo el parcial. Tenemos lo que es el reader, que es el encargado pues de recibir este dato, ¿cierto? Que nos ingresan aquí nos ingresan. Entonces, lo que decía el parcial, ¿cierto? Lo que nos explica, lo que está diseñado esto es que sea un ciclo infinito en el cual va a estar pidiendo siempre un dato o una cadena de texto, ¿sí? Y le dice una cadena de texto, entonces tenemos aquí la entrada, ¿cierto? A través del reader, ¿cierto? Que es el lector. Recibimos, bueno, lo que es nuestra cadena de texto, ¿sí? Que es nuestra cadena de texto que ingresa al usuario por la consola. Aquí estamos haciendo una eliminación, ¿cierto? Eliminar un parámetro que nos estaba generando cuando ingresaba esta cadena. Entonces nos está generando como un salto de línea, entonces lo estamos eliminando, ¿sí? Listo. Almacenamos en esa variable que llama cadena. Esta variable cadena se le estamos enviando a la función que mencionaba anteriormente que llama cliente entrada. Le estamos diciendo, estamos pasando los parámetros de a quién le va a enviar este texto y qué texto le va a enviar. Lo que tenemos acá, recibimos la conexión a quien lo vaya a enviar y el texto que va a enviar, ¿sí? Y pues tenemos cada uno su documentación, ¿cierto? De función que envía el texto al puerto indicado. Tenemos entonces lo que es la conexión, ¿cierto? Entonces decimos a la conexión, envíeme o escríbame este texto, ¿sí? Aquí estoy, pues le damos un salto de línea o para que no se, para darle como un formato al texto aquí, ¿sí? Y también, pues lo que es importante, lo que se definió, o el funcionamiento del programa es de que si ingresa la palabra, si la cadena es salir, entonces debería romper el ciclo de ejecución y dar por terminado la ejecución del programa. Entonces, esto es lo que es el cliente, ¿cierto? Y aquí cerramos la conexión. Luego continuamos con lo que es el clasificador. Mismo tenemos nuestra importación. Entonces tenemos una función que se llama clasificador, que es la que clasifica pues las entradas, que la vamos a explicar posteriormente. Y lo que tenemos el main, la función principal. Mismo las personas que integran el grupo. Recibimos aquí lo que es un puerto de entrada, ¿cierto? Por donde recibe esta información el clasificador, un puerto de salida 1 y un puerto de salida 2, que es donde va a clasificar la información, respectivamente. Tenemos una dirección de escucha, ¿cierto? Y un módulo de escucha en el cual va a estar pendiente de los datos que le ingresemos o de los datos que le estén llegando, ¿sí? Aquí generamos la conexión, ¿cierto? Que es la conexión 1 y la conexión 2, que es donde va a enviar respectivamente la información. Tenemos aquí lo que es que va a estar pendiente pues, de esta escucha, ¿cierto? Escuchando esta información y la va a estar guardando en esta variable que se llama content. Tenemos aquí también lo que es un ciclo infinito, ¿cierto? Que es para que ese contenido esté, digamos, constantemente leyendo, ¿cierto? O escuchando. Ese content extraemos el texto como tal, lo almacenamos en esta variable que se llama cadena. Lo mismo, pues todos los programas van a tener este pedazo de código. Lo que expliqué anteriormente, si es una cadena, si la cadena es igual a salir, entonces pues ya termina el programa, ¿sí? Entonces ya con nuestra cadena que recibe el clasificador, entonces vamos a proceder a clasificarla.
El clasificador recibe en este caso recibe una conexión 1 y una conexión 2, que es donde va a enviar la cadena respectivamente, dependiendo de cierta condición, y la cadena. Tenemos aquí a la función de clasificador, entonces tenemos lo que es la conexión 1, recibe la conexión 2 y recibe la entrada, ¿sí? La cadena. Entonces acá nos dice, si es diferente de un número entero, entonces lo envía por este lado, ¿sí? Eso es lo que está dictaminado en el funcionamiento del programa. Aquí lo dice. Si es diferente de un número, si es diferente de un número, entonces lo envía por esta conexión. Y si es un número entero, entonces lo envía por esta otra, que es la función de lo que hace el clasificador. Lo envía dependiendo, sea por un lado o por otra vía, ¿sí? A continuación, pues ya procederá nuestro compañero a explicar la parte siguiente. Eso es todo por mi lado. Dejo yo de compartir. Buenas noches. A mí me correspondió la parte del distribuidor y la parte de la cadena Fibonacci. Pues nuestro distribuidor se basa pues en lo que son las importaciones directas del Bufio, el FMT, el NET, el OS. Tenemos la función clasificar, la función principal, en donde pues tenemos directamente los integrantes del grupo y pues entre ellos estoy yo quien les habla, Jefferson Cardona. En la función principal tenemos todo lo que viene siendo la petición de los puertos. Tiene un puerto de entrada, dos puertos de salida. Tiene la conversión a UDP, el puerto de escucha del UDP, las conexiones directas de los puertos de salida, donde va a enviar los datos que esté recogiendo la función. Tenemos la conversión del escucha UDP al contenido, una variable contenido, en donde a través del for pues validamos la cadena, la convertimos a texto y pues validamos si se tiene que mandar directamente por las conexiones del distribuidor. Validamos si el contenido de esa cadena es salir, y pues si es salir, terminamos todo lo que es el ciclo de ejecución, cerramos las conexiones y el UDP del escucha. Acá arriba en la función clasificar lo que tenemos es la conexión por donde está comunicando con los demás puertos, la conexión 1, que es la conexión por donde comunica con el puerto 1, y la conexión 2 por el puerto 2. Y una entrada que sería pues la variable que estaríamos mandando, que en este caso sería un string. Mandamos todo a través de las conexiones, comunicando con los demás puertos, y convertimos todo por medio de un byte, que es la manera de comunicación a través de los sockets. Cuando nosotros ejecutamos la función distribuidor a través del script, nosotros ejecutamos a través del puerto 2022 y el 2023. ¿Por qué? Porque se deben ejecutar dos puertos diferentes, porque si yo comunico solo por un puerto, me estaría comunicando con funciones diferentes, entonces tendría que ejecutarlo directamente enlazándolo a esas funciones que yo voy a ejecutar. Por ejemplo, en este caso el 2022 se enlaza con Fibonacci y con número primo, y la 2023 con primer mayúscula y el texto completo en mayúscula. Procedemos a la parte de una de las funciones que me corresponde, que es Fibonacci, en donde pues tenemos toda la función principal, tenemos todas las importaciones de los paquetes, y la función Fibonacci, que es la que se encarga de determinar si el número es o no es Fibonacci. A través del texto hacemos la conversión del texto a la variable número, y procedemos a hacer la respectiva validación del Fibonacci, en donde él nos arroja en una impresión por consola si el número es o pertenece a la serie Fibonacci o no. La función principal pues se encarga exactamente de lo mismo. Tiene una validación en donde nos indica que no se puede ejecutar este programa Go
individualmente poniéndole un parámetro de IP y puerto, nos debe indicar de que tiene que usar los flujos. Es por eso esta validación acá. Tenemos la petición de los puertos de entradas y salidas, en donde pues hacemos la conversión a UDP4, manejamos los puertos, se le escucha a través del listen UDP, pasamos esa escucha, lo pasamos al content, validamos la cadena si es un string, creamos una variable string y procedemos a realizar la respectiva validación con el content. Si esa cadena contiene un texto, entonces pues lo mandamos a la Fibonacci, donde ella nos valida directamente si eso no es y nos imprime el resultado. Por último, nos valida si la cadena fue salir. Si esa cadena fue salir, nos concluye con todo el proceso y pues nos cierra todo el proceso de la comunicación, que sería el escucha en este caso. Y dejo de compartir pantalla. Listo, bueno, buenas noches, un cordial saludo. Habla Nicolás Ibáñez. Por mi parte les voy a explicar un poco de lo que es la función de si es primo o no es primo. Tenemos las importaciones básicas para cumplir este script. Ya tenemos la función principal, que es para definir si la cadena que ingresó, que anteriormente fue clasificada, obviamente pues tiene que ser un número, si ese número es primo o no es primo. Ya después de que la valida, bueno, esta es la función para validar si ese número es primo o no es primo. Que obviamente pues es con la variable, con el operador matemático de módulo. Cuando tenemos la función principal, acá es para validar que se esté ejecutando por consola o por el script, y si no, pues que debe usar los flujos. Captura los argumentos, crea el puerto, gestiona la dirección, que es por UDP4, y le envía a ese puerto y escucha también lo que viene por ese puerto. Creamos la variable cadena para capturar lo que sale del ciclo, y para usar por último la variable de la función de si es primo o no es primo, para al final imprimir en el archivo de texto. Continuando, sería la parte de si es convertir todo en mayúscula. Tenemos la función que la cadena que reciba se va a convertir todo en mayúscula. En la función principal tenemos exactamente lo mismo, la validación anterior de si debe usar flujos, y tal cual, los mismos argumentos: se crea el puerto, la dirección, se le envía al UDP4 del puerto, y lo que escucha se crea otra vez la cadena string, se lee new scanner y se genera el ciclo infinito para validar y usar la función anterior. Y obviamente si la cadena que se envía a salir, entonces el programa debe concluir. Vale, ya por mi parte me queda explicar lo que es primer mayúscula, el canalizador y lo que es escritura. Entonces pues aquí tenemos el programa en ejecución. Voy a limpiar esto, voy a limpiar esas consolas de acá. Por esto voy a terminar esto. Entonces como le explicaron mis compañeros, pues tenemos unos archivos de ejecución. Uno ejecuta lo que sería el cliente y otro ejecuta lo que serían los demás elementos, ¿no? Aquí lo que hago es ejecutar el ejecución.sh, que esto lo que haría simplemente es llamar estos elementos de acá, y aquí llamo el 1, ¿cierto? Entonces, pues ya esto lo que hace es ejecutar mis elementos, y pues aquí le hago un tail a la salida para ver qué es lo que estoy agregando. Entonces, para explicar el primer mayúscula, lo que hago es simplemente lo que hacemos es importar los elementos que necesitamos, que serían pues para crear las conexiones, strings, y tomar los elementos de la consola. Entonces, pues aquí digamos que en el main lo primero que hacemos es validar que la ejecución de este programa es desde utilizando flujos, o sea, no lo estoy ejecutando directamente de la consola, sino desde un script. Aquí lo que hacemos es capturar los argumentos. Dentro de esos argumentos hay un puerto que recibimos, con eso creamos la conexión, y por UDP escuchamos lo que nos pasen por este puerto.
Aquí en esta parte lo que hacemos es simplemente pues, hacer eso, capturar dentro de una cadena lo que nos llega por medio de esa conexión. Capturamos simplemente, solamente el texto. Si el texto debe salir, terminamos nuestra ejecución. Y si no es salir, pues simplemente lo que hacemos es mandar a la función primer mayúscula. Eh, Primer mayúscula lo que hace es pues que recibe el texto que recibimos mediante la conexión. Lo pasamos primero todo a minúsculas. Teniéndolo ya todo en minúsculas, lo que hacemos es pasarlo a ejecutar esa función de strings, que lo que hace es colocar la primera letra en mayúscula y ya. Y una vez teniendo esta variable con la información ya transformada, lo que hacemos es mandarlo con un println. Entonces, eh, esa sería, digamos que la ejecución completa del primer mayúscula. Ahora vamos a lo que sería el canalizador. Pues el canalizador lo que hace es, eh, principalmente es, digamos que ser el receptor de la información que reciben estos elementos. Si vamos a ejecución.ch vemos que lo que pasa a mayúscula y primer mayúscula, esto lo pasa por medio de un pipe a canalizador, y pues canalizador lo que hace es eh, mandarlo al puerto 2028, que es escritura, que ya lo explicaré. Entonces canalizador pues simplemente lo que hace es recibir información y mandarla al puerto que le estamos diciendo. Entonces pues aquí es lo mismo. Recibimos los argumentos, creamos nuestra conexión, eh, y lo que hacemos es que tomamos el contenido en texto y lo que que acabamos de recibir por el argumento, ¿no? Y lo que hacemos es simplemente llamar la función canalizar, que la función canalizar lo que hace es mandarle a una conexión que ya tenemos aquí creada con un puerto el texto que acaba de recibir. Entonces, en este caso, lo que hacemos es utilizarlo para canalizarlo y mandarlo a escritura. Entonces, si vemos aquí, escritura lo que hace es, eh, a priori lo que siempre se hace, importar los paquetes necesarios, después capturar los argumentos, y escuchar una, por UDP, escuchar un puerto que le pasamos. Entonces, lo mismo. Aquí lo que hacemos es capturar el contenido que recibimos y principalmente lo que nos enfocamos es a capturar el texto. Pero aquí hacemos algo extra, que es utilizar una función create del paquete OS, que lo que hace es crearnos un archivo. Este nombre archivo lo que hacemos es recibirlo por los argumentos. Entonces, pues una vez creamos el archivo, lo que hacemos es que ya lo tenemos dentro de F, lo que hacemos es que simplemente dentro de nuestro ciclo, cada vez que recibamos algo, lo que vamos a hacer es escribirlo. Entonces f.writeString lo que hace es mandar información al escribir, mejor dicho, en el archivo. Y ya con esto quedaría, quedaría listo todo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la ejecución del programa, que sería, yo que sé, si escribo hola de esta manera, pues vemos que esto es lo que nos muestra el programa en ejecución, lo que serían los demás scripts, y eso ya sería el contenido del archivo de salida como tal. Entonces aquí vemos que recibió hola, y pues como hola no es un número, lo que hace es pasarlo en hacer las dos opciones que tenía, mayúscula y después la primera solamente con mayúscula, y si le pasamos un número, lo que ya hace simplemente es validarlo en, en Fibonacci y en número primo, y hace exactamente lo mismo, la ejecución y lo que tenemos aquí en escritura del archivo. Y creo que pues mostrando ese archivo, ya mostrando que lo que se pasan por medio del pipe al canalizador, y que el canalizador lo que hace es enviarlo a escritura, creo que ya quedaría listo todo. Y creo que eso fue todo. Muchísimas gracias.